Hola queridos docentes, empresarios y amigos. Estamos de vuelta con la consultoría, desarrollando el concepto de iglesia en el transcurso de la historia. Y acá está presente mi gran amigo David Honrado, que nos conocemos hace mucho. Ya hemos desarrollado 2 videos que ustedes pueden revisar en el internet, digamos atrás, y servirse las informaciones porque va a ser muy importante para poder entender mejor lo que es el presente tema de hoy. Hoy vamos a dedicarnos a lo que es la Reforma, pasando del oscurantismo, es decir, Edad Media, a, bueno, la Edad Media, cuando termina, y hay 2 fechas que se termina, una es la Revolución Francesa y otra es otra, pero eso no es el tema, sino vamos a la Reforma y vamos a ciertamente enfocarnos en una de las corrientes que es la de nuestro trasfondo cultural, que son los menonitas, que es la anabautista. Hay otras corrientes del anabautismo, pero el menonita también. Entonces, eso vamos a enfocarnos para tomar una corriente a la cual seguir e interpretar la historia para llegar a ¿qué cosa? Esa estrategia que Jesús llama iglesia no tiene nada que ver con una cruz encima de una casa, sino tiene que ver directamente con lo que es relaciones significativas, importantes entre personas y con Dios, el Dios de la Biblia, Jesús mismo. Eso él llama iglesia, esa interacción, y él lo llama reino de Dios. El concepto de reino de Dios es algo totalmente nuevo. Yo llamo a un grupo de personas que nos reunimos en nuestra casa para discutir esos temas que estamos hablando acá. Nosotros lo llamamos círculo de aprendizaje. Yo me he inspirado en el Ministerio de Educación y Ciencias de Paraguay porque tienen el círculo de aprendizaje y eso lo he aplicado a ese grupo. Así Jesús se inventó también el concepto de el reino de Dios. ¿Y a qué se refería? Relaciones importantes, sinceras, honestas y amistades profundas. Eso es iglesia, no es una institución. A ver, vamos a continuar. Vamos a la Reforma. ¿Qué pasó? ¿Qué te viene a la mente primero cuando piensas en la Reforma? Bueno, el tiempo de la Reforma es donde se le da otra forma. Que en una forma se vivía y después se vivía en otra forma. En una forma se entendía, se hizo otros conceptos, estructuras de pensamiento tenían que cambiar para pensar en otras estructuras. Volviendo a lo que dijo Jesús cuando dijo que sobre esa roca edificaré mi iglesia. Ajá. Entonces mismo la palabra edificar se tiene que cambiar un poco el concepto, porque edificar en este caso no es una casa con rocas fuertes y cerradas, sino que más bien se puede edificar también cuidando una planta que después va a dar fruta. Entonces, eso es reforma. Y creo que la reforma nunca ha terminado. O sea, cuando termina y la gente está siguiendo nomás ya las huellas de una forma que al comienzo no fue esta, entonces tenemos el desafío de formar de nuevo en nuestra época. Entonces eso es lo que mueve mi pensamiento. Buenísimo. Ya, ahí estamos con la Iglesia Católica General. Entiéndanme bien, todos somos Iglesia Católica, como David dijo en el video anterior. ¿Sí? Porque cuando eso no es esa perspectiva separatista que hoy decimos los católicos, es que cuando eso éramos todos. Bueno, entonces ahí está la Iglesia controlando toda la vivencia social. Pero hay que entender el contexto general político también. Ya el feudalismo, cuando los reyes pequeños y eso tenían un dominio muy fuerte, todo ligado con la religión, se explotaban a los productores, agricultores, campesinos. Y yo no sé, quizás usted tiene concepto, entonces voy a repetir, pero yo sé que la mayoría no tiene el concepto. El feudalismo fue, por ejemplo, como si yo fuera un estanciero grande y se me llamaba duque o tenía otros nombres, depende de qué región yo era.
Ponerle que yo soy un duque, entonces yo tengo un terreno, ponerle 50.000 hectáreas, este es mi terreno. Todas las personas que viven en ese terreno yo te lo puedo vender si vos sos otro duque vecino. Yo puedo ir bueno, estos González ahí, esto yo te lo voy a vender, me vas a pagar, ponerle $100,000. Ok, adelante, yo quiero comprar esos González Cuera, dice. Cuera significa todo en guaraní. Entonces yo voy a llevar esos González todos y yo te pago $100,000. Ok, he hecho negocio. Los González todos tenían que ir al otro terreno. Eso fue el feudalismo. Imagínate, ¿te va a gustar siendo González? Entonces ahí surgieron ya grupos que dijeron, a palos y a la muerte. Aquí nadie me lleva porque es mi casa y aquí yo o me llevan muerto o no me van a llevar. Eso estaba ahí comenzando a hervir debajo de la tierra. Otra cosa. Los sacerdotes se habían hecho toda la iglesia, un mapa. Y obviamente en ese mapa era el mapa del cielo. Y en ese mapa en el medio estaba Jesús en su trono. Y el que compraba el terreno más cerca en esa iglesia, en ese Jerusalén celestial, el que más cerca de Jesús se compraba su terreno, más caro tenía que pagar. Entonces la gente ahorraba toda la santa vida para comprarse un terreno cerca de Jesús cuando fallezca. Y los sacerdotes y los demás se bañaban en oro porque la gente le creía. Si vemos a Lutero, ¿cuál fue el mensaje principal que él puso en Gutenberg de la síntesis? ¿Te acuerdas? La sola fide. Exacto. Y aquí explica eso, por favor. Solo escrito. Entonces, me gusta tirar un poquito más de atrás. Me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo un momento de la vida de Lutero. Yo no sé hasta qué punto es real y hasta dónde es ficticio, pero cuenta que Lutero, cuando estaba traduciendo la Biblia al alemán, para entender un poco el alemán cuando eso no existe en forma escrita tal cual Lutero lo está utilizando, pero vino su profesor, don Erasmo de Rotterdam, y le dijo: Lutero, pero ¿qué estás haciendo? ¿Y qué te motiva a eso? Y Lutero supuestamente le dice: ¿pero por qué no? No, dice Rotterdam, cada cual en grupitos después van a leer lo que es para ellos la palabra de Dios y van a interpretar a su manera propia y van a tener diferencias que después nadie va a ser capaz de unificar eso. Sí. Y entonces hasta ahí, pero después Lutero pensó y le dijo: mejor si se pierden, mejor por su propio error y que yo no sea el culpable. Entonces, eso me hizo pensar muchísimo. Gracias por tu acotación, David, porque eso conduce muy, muy lindo para entender. Miren, esa masa hirviente abajo, oprimida por los gobiernos políticos religiosos, estaban ahí. Y Martín Lutero lanza lo que vos dijiste: la salvación es gratis, grande ahí. ¿Cómo que gratis? Claro, ir al cielo, tener tu terreno cerca de Jesús, gratis se te ofrece. Mamita querida, la gente feliz de la vida. Y ahí como que Lutero comienza a agarrarse la cabeza. Yo no quería derramar sangre. ¿Por qué? No es la culpa de Lutero, déjeme protegerle un poco a este señor. Era la base, el contexto histórico. Pero la gente comienza a agarrarse sus machetes y hachas y lo que tenían, palos, y iban contra la burguesía. Hay que entender qué es la burguesía. Había el clero, que tenía mucha plata, por lo que yo había entendido.
estaban los reyes a los cuales se tenía que pagar, todos los nobles y reyes se les pagaba impuestos, entonces ellos también tenían mucha plata. ¿Y qué es la burguesía? La burguesía eran negociantes, terratenientes y otras personas que se habían avivado, eran despiertos en el ámbito económico, serían hoy como empresarios privados. Eran muy ricos, entonces ellos tenían la plata y era otra casta social, pero que no tenían inferencia. ¿Qué significa inferencia? Ellos no podían impactar en decisiones políticas. Eso lo hacía la nobleza con el rey y los religiosos. Ok, pero esa gente, la masa, yo hablo de 3% religiosos y nobles, y el otro no alcanza 10 con toda la burguesía. No alcanza 10%, más que 90% de la humanidad era de la gente explotada. Ok, esa es la base donde Martín Lutero viene y dice, la salvación es gratis. Entonces ellos agarran, es una cuestión de varios meses y días, y en 2 años es un baño de sangre por toda Alemania, la gente le mata. Imagínate la rabia que habrán sentido. Hay que entenderles a ellos también. La rabia que habrán sentido contra los religiosos, contra los nobles y eso, y matan a patada. Y Lutero dice, no, por favor, yo no quise matar a nadie, yo no quise que nadie se matara. Pero sí, eso fue ciertamente el primer impacto. Entonces él viene discutiendo, yo no sé si lo manejan, cómo fue que Martín Lutero no fallezca. Es decir, cuando él lanza sus 100 tesis, ahí la Iglesia Católica, la Iglesia le persigue fuerte, pero hay políticos, duques, que están interesados por cuestiones políticas personales. Entonces Lutero es llevado a la hoguera, le van a matar, y cuando él está en la carroza, él escribe una canción. No sé, los que conocen las canciones antiguas van a recordar. Cuán fuerte es nuestro Dios, Esa canción, búsquenla en el internet y vean el contenido que tiene. Les va a dar piel de gallina. Lo que el tipo escribe cuando va a la hoguera. Él no sabe lo que espera. Él, espera el fuego, él espera que le van a matar. Y de repente un grupo de mercenarios y guerreros preparados por el duque le atropella. Y lo único que se pierde es Lutero. Sí, todo el grupo de religiosos ahí quedan tirados en el piso y todo lo demás, pero lo único que le falta es Lutero. Y lo lleva a un lugar retirado en su castillo lento, y ahí él comienza a traducir la Biblia. Ahí está varios años, Ñembo encarcelado, supuestamente matado por el duque. Eso fue la voz hacia afuera, donde él traduce al alemán a la Biblia. Interesante lo que tú dices. Por eso hasta hoy se le llama el padre del idioma alemán, porque él hace una simbiosis, es decir, él une hay que entender que Alemania tiene 150 dialectos, y de esos sin fines de dialectos, él reúne lo que hoy es el alemán. De genio, increíble este señor. También en cuanto al idioma, lo que es un genio de inventar, pero inventar algo lo que la gente ya está utilizando. Sí. Entonces, eso combina muy bien de que Jesús mismo dijo que yo soy el verbo, yo soy la palabra. Entonces, pero sin ir más en eso, a los políticos, si le llamamos así, que le estaban protegiendo, a ellos les gustaba la forma. Entonces había una forma y le gustaba esa nueva forma como Lutero lo estaba enfocando. Sí. No sabemos hasta qué punto ellos realmente entendieron esa parte de sola fide. Sí. Pero ellos entendieron de repente una forma nueva que Lutero estaba escribiendo y viviendo también. Él lo vivía, entonces la gente vio. Entonces,
Eso es una buena y gran parte sin creer que de repente nosotros le protegemos porque también somos luteranos, no es eso. No. Pero hay que darle el mérito histórico. Sí, y él entra en una crisis muy fuerte. Cuando él está a punto de fallecer, digamos en la edad avanzada, él dice que la iglesia de Cristo no es vivible. Es un concepto inaplicable en esta tierra. Duele mucho, eso él dice. No, y después la forma como él está hablando sobre los judíos. Sí. Bueno, dejémosle un poco a nuestro querido Martín y vayamos entonces a la historia cuando se dé. En ese tiempo, entonces surgen ya nomás lo que Erasmo había anticipado, diferentes grupos. Uno es muy fuerte, que se llama, es el antecesor de Calvino, que se llama Juan Zwinglio. Y eso es uno de los inspirados también por Martín Lutero. Entonces él es un maestro muy, muy famoso y él trabaja en Suiza, en Zúrich. Y entonces ahí él comienza a tener discípulos, alumnos. Y esos alumnos, para que me sigan, yo estoy comenzando a contarles la historia de los anabautistas. Martín Lutero, atención, pega las tesis en 1517 en Wittenberg en las Puertas, y lo que yo estoy hablando es 4 años después, 1521, cuando surge el anabautismo. Entonces ese Zwinglio desarrolla conceptos muy radicales de la autonomía de la iglesia y que debe manejarse sola y cosas así, y independiente del Estado. Comienza a hacer afirmaciones muy fuertes y eso le atrae a discípulos. Hay que entender que todos son académicos de alto grado, es decir, estamos hablando cerca del doctorado, todos. Esta es gente muy mega preparada. Conocedores de la palabra. Sí, y normalmente cuando eso se manejaba tanto el latín, el griego y el arameo o el hebreo, aparte del idioma. Es decir, hablamos de gente muy preparada. Entonces ahí se hace un debate, en este 1521 se hace un debate en una plaza abierta, y eso era común cuando había cosas que discutir, entonces se la hacía y todo el público podía acudir. Muy interesante. Entonces ahí se debatía, y en ese debate, la argumentación de lo que no había dicho, estos creo que son 5 o 6 alumnos de Zwinglio, en el transcurso de la clase desarrollan una postura opuesta al de él. Entonces ahí se hace el debate público, y como que a él se le terminan los argumentos. Los jovencitos, yo los llamo jovencitos porque todos probablemente estaban debajo de 30, entonces él pierde el debate. Entonces él dice, bueno, entonces ahora va a decidir el intendente lo que va a ser la verdad. En ese instante se levantan todos estos jóvenes en son de oposición, no lo habían hablado antes, todos. ¿Por qué? Y uno dice, es Felix Manz, dice, ¿desde cuándo que una persona política va a tomar decisiones teológicas de fondo? Imposible. Y en oposición se levantan y caminan de ahí sabiendo que esto va a significar la muerte. Pero hay una cosa muy curiosa que se da en ese instante. Un sacerdote sentado en el público o parado en el público que tenía un manto azul, que se llamaba Jacobus no sé qué, se acopla a estos 5 o 6 muchachos. Y esto es conocido en toda la historia como Blaurock, que significa el señor del manto azul. Muy, muy interesante. De ahí se dirigen a la casa de Felix Manz, la mamá de él, porque era joven todavía. Y ahí pasan y dicen los historiadores, pasan agonía. Y probablemente son casi 3 horas que los tipos ahí sabían
Es una cuestión de segundos hasta donde vamos a escuchar que van a romper nuestra puerta y eso significa que vamos a morir todos. Todos. Y ahí están. Y de repente Félix dice, ¿quién de ustedes me puede bautizar? Porque yo no reconozco el bautismo que recibió como niño. ¡Puah! Imagínate el impacto. Eso, si algo significaba la muerte, eso sí o sí era la muerte. Silencio infernal, ciertamente. Silencio de muerte. Hay estaba la muerte. Eso no era pantalla, película. Eso era verdad. Eso significaba que mañana yo soy cadáver. Y llega, después de un rato, se levanta Blaurock, este señor sacerdote, y dice, Félix, yo te bautizo. Se conocieron ahí apenas hace 5 minutos, media hora. Pero no va a haber nunca alguien que no tenga esa convicción ahí en ese momento. Motivación otra vez. Llamativo es, por un lado, la autoridad política no lo aceptaron que haga esa decisión. Desde el punto de vista hoy en día, es fácil entender eso, porque primero era alguien que no conocía tanto la escritura, nunca se había dedicado a eso, ¿verdad? ¿A quién te referís? A el intendente, en este caso. Sí. Entonces, esto se entiende muy bien, pero se ve también una línea que continúa, porque el que le bautiza es otra vez por lo menos un ex sacerdote y sigue cumpliendo su función. Mira, me encanta lo que rescatas, porque viste que estaba en la estructura definida, pero teniendo relación con Dios. Y eso hasta hoy no se puede borrar. Puedes tener, por ejemplo, los menonitas conservadores. Yo me voy mucho a Bolivia. En esas iglesias más extremadamente conservadoras, que se parecen mucho a lo que son los extremos musulmanes, mucha relación tienen, y entre ellos hay gente genuinamente creyente. Mirando por Lutero mismo, él era sacerdote. ¿Ve? Conocedores de la palabra. Bueno, seguimos ahí ese momento. Ahí está Blaurock bautizándole a Félix, y Félix agarra y le bautiza a todos los demás. Y dicen que no supieron cómo comportarse y tenían momentos tipo éxtasis lento, de tanta felicidad, tanto alivio, tanto impacto. Era fuerte, pero no necesitaban ciertamente hablar. Una vez bautizados, ellos se esparcieron por toda Zúrich, recorriendo toda la región porque sabían, estos nos van a matar. Y lograron escapar. El próximo día a Félix Mans le agarran y le ahogan. Muere ya Félix Mans el próximo día. Pero en los próximos, creo que son 2 años, o es menos. Puede ser que meses, eso yo no revisé recién. Pero en muy, muy corto tiempo se bautizan más que 10.000 personas convencidas de su fe. Aunque sabiendo que no era tanto el bautismo el tema que estaban tratando antes. ¿No? Fue el ejemplo que dieron lo que habló tan fuerte y la gente seguía su el ética, ejemplo. Su comportamiento, relación. Pero mucho tiempo mirando la historia, mirando nuestra historia, digo yo, como la parte anabautista, yo había pensado que en eso es la verdad crucial, pero la verdad crucial no está al final en eso de que se tiene que bautizar en agua otra vez. No. Entonces eso abre un poco el panorama cuando descubro eso, de que fue un momento donde, como quisiéramos llamarlo, Dios le guió de esta forma, pero era una forma, era un momento en el tiempo de la reforma. Entonces, lo crucial realmente fue de que ellos están entregando sus vidas por lo que están entendiendo lo que Dios quiere de ellos. Sí. Eso es el punto clave. Entonces, de que cada persona tendrá el momento donde testimoniar y hablar a la gente, contarle lo que Dios ha hecho en su vida, en qué forma están sirviendo.
hablando un poquito de otro vocabulario, cuál sería su sentido de la vida. Ajá. Entonces, que llegaron a descubrir para qué se vive realmente. Curioso aquí es, no tenés institución, no tenés infraestructura, no tenés nada otra vez. Estamos de vuelta al primer siglo. Es decir... Y eso le cuesta, a la mayoría de la gente le cuesta. Quieren seguir instrucciones. Sí. Y eso es institucionalizar, ¿verdad? Exactamente. Y eso es increíble. Permítame ser ciertamente grosero. Eso es ser haragán mental. Yo no quiero pensar, yo no quiero decir, yo vivo eso porque, sino simplemente digo, es que no es nuestra costumbre, no estamos acostumbrados, no se hace. Mamita querida, por favor, prepárate tus argumentos. Dicho de otra forma, sí. No queremos ser responsables. Sí. No quiero tener mi propio argumento y decirlo en el momento dado, sino que al fin y al cabo hice lo que vos dijiste. Sí. Entonces vos sos culpable cuando eso no va bien. Sí. Y si anda bien lo que tú me dijiste y yo lo sigo, entonces yo hice esa buena decisión. Pero a mí ciertamente me vas a venerar. Y sí, porque sí. Le debo. Y ciertamente me transformo en un santo en esta tierra y eso es bola otra vez. Bien, continuamos aquella historia. Ahí están los 5, 7, ponerle los muchachos esparciéndose, la fe cristiana en ese interín. No vamos a concentrarnos mucho en menos Simón, que ciertamente es la persona que reúne como una clueca a toda esta gente perseguida, porque se prepara una inquisición específica para los anabautistas. Una historia quiero recalcar, una vez, creo que fue un señor Dirks. Viste que en Europa los ríos se congelan arriba en el invierno y le persigue uno de los cazadores de la anabautista a toda la carrera por la vida, él del frente y el otro para alcanzarlo. Y tenía luego perros entrenados, ¿cómo lo hacían? No sé, pero yo sé que tenían. Entonces el tipo pasa el río congelado, volando, corriendo lo que puede. Y ya escucha cuando corre que el hielo se está rompiendo. Y bueno, entonces cuando él pasa, el perseguidor está tan cerca que el perseguidor sí se cae en el agua. Entonces, él se pega la vuelta, arriesga su vida. Viste que cuando aquí se rompió y se cayó el enemigo adentro, acá va a ser muy frágil también el hielo. Él se va adentro, le salva, porque dentro de esa agua tan fría, las personas, ¿cuántos viven? Creo que 2, 3 minutos, 5 minutos, no viven hasta que mueren. Se quedan helados. Sí. Bueno, entonces lo salva, saca afuera y van juntos afuera, ahí la esposa al otro y le lleva a la hoguera y le mata. Por salvar a su enemigo. Eso sí que es un desgraciado. Y bueno, son historias reales. Entonces, ahora, vamos a lo que es el concepto de iglesia y desarrollo de relaciones. Sí, ese Dirks tuvo iglesia dentro de sí. Lo vivía y fue simplemente quemado también otra vez. Ese grupito se divide después en menonitas y otros. Los menonitas son llamados menonitas por Menno Simón y al comienzo se lo llamaba meneste, que es derivado en el dialecto, uno de los dialectos del norte de Alemania, lo que hoy es el dialecto menonita, está perfecto. Pero ese Menno Simón, una persona muy convencida de esa teología anabautista, reúne a las personas, reúne a la gente espantada porque se le mata a patadas. Si es que bautizaron 10.000, no sé cuántos miles se han matado en ese mismo tiempo. Hay los datos, yo no los tengo en la memoria nomás, pero es increíble cuántos mueren. Pero ahí va. Todas las cabezas fallecen en un plazo de muy poco tiempo. Menos Simón. Y Menno Simón como que tenía una capa, no sé, una burbuja alrededor de él. Le ofrecieron cuánta plata por su cabeza y cualquiera que le traiga la cabeza de él iba a recibir esa plata. Nunca lograron matarlo. Muy pronto se forma un grupo de personas de la ciudad, la mayoría, pero se van al campo, todos inexpertos en lo que son los trabajos campestres. Pero ahí
no hubo otra que avivarse, ingeniarse y crear herramientas. Y se mudan pronto al norte de Alemania, de ahí a Prusia, ahí donde yo quiero llegar. Cuando Menno Simón, anciano, ya tiene una iglesia institucionalizada otra vez, donde él es el pastor, él tiene sus predicadores y sus diáconos establecidos en Prusia, lo que hoy se llama Polonia. Entonces ellos deciden, una persona que se cae de la fe, ¿a qué? ¿Qué va a caerse de la fe? Es que ya se tenía un registro de pecados, lo que hoy es común en las iglesias institucionalizadas, no en todas, pero en muchas. ¿Qué cosas son declaradas pecado? Entonces, cuando uno se cae de la fe, no puede dormir con su esposa, no puede comer con su familia en la mesa, no puede cultivar sus terrenos, nadie del pueblo le puede saludar y así más cosas. Nadie le puede prestar plata ni nada. Y Menno dice, no, eso no es bíblico. ¿Y qué le dice su consejo? No nos importa tu sabiduría. ¡Ah! ¡Qué dolor! Y ahí se impone la ley y la cultura menonita comienza a cerrarse en una dinastía cerradísima, de la cual nosotros recién, los que somos de Loma Plata y alrededores, acá en el Chaco paraguayo nos liberamos. Hasta ahí vivíamos bajo esas garras de la tradición. ¿Saben qué? Era el modelo pre-reforma que se aplicó. Pero tiene lógica, no era gente mala. ¿Por qué? Se mató a todos los intelectuales. ¿Y quién tomaba las decisiones? Eran los que más plata habían desarrollado, pero no tenían esa teología. Entonces son apenas desde el comienzo de la reforma radical, se lo llama a los anabautistas, hasta que se vuelven a institucionalizar con el paradigma pre-reforma. Y eso duele mucho porque hay como que ciertas chispas de amor todavía posterior, pero son chispas nomás. Lo demás es legalismo, castigo, comienzan a castigar tan horriblemente a sus hijos y hasta los 18, 20 años, hasta señores son castigados. Bueno, yo no quiero ir en esa dirección, pero es interesante. Vuelven al concepto previo de la reforma. Entonces, en este momento Menno había prácticamente abandonado la iglesia institucionalizada como sacerdote y se fue como para ser el pastor de aquellos perseguidos, sí, de las ovejas que se estaban... Y se le escapa, me encanta lo que tú dices, él pues era sacerdote, eso yo no había dicho, ajá, gracias que tú lo dices, él era sacerdote, sí, sí. Y entonces ahí dejó su sacerdocio porque uno de sus primos fue matado por ser anabautista. Peter, famoso Peter, sí. Siempre Pedro tiene que llamarse a alguien. Entonces ahí... él se profundiza en el tema, llega a ser anabautista y todo lo demás. Entonces, él pasa de ser una figura oficial religiosa a ser una persona a nivel iglesia. Y mira, permíteme protegerle un poco a este Simón, ¿sí? Menno Simón. Porque cuando llega eso de imponer cosas no basadas en la Biblia, él se opone y a él no se le respeta más. Él quiso tratar de mantener iglesia, pero atienda, iglesia, relaciones genuinas, sanas. Él quiso mantenerlo, porque nunca le vas a ayudar a una persona que en mi concepto se está descarriando con castigos. Es con el diálogo, es con iglesia, es con sinceridad, es con comprender. Eso psicología llama escucha activa, empatía, afinidad. Entonces ahí volvemos a la esencia que de repente se pierde porque se queriendo rescatar con métodos ajenos. Uh-huh. Entonces seguramente mucha gente nunca descubre lo que de verdad se estaba pretendiendo en aquel entonces,
porque se lo mira desde una perspectiva que no va por el tema. Y hasta hoy en día, nosotros, como estábamos diciendo en el otro tiempo, estamos diciendo que la historia nos enseña cosas, pero hay que tomarse el tiempo para ver lo que dice entre las líneas. Sí. Y eso tiene base porque también los discípulos, un discípulo dice, sí, vamos a anotar todo lo que Jesús dijo y lo que Él hizo. Eso va a llenar al mundo, va a llenar de libros. Y eso también en la historia ocurre eso. Entonces, llama mucho la atención de que estos momentos históricos se han escrito de diferentes perspectivas y nosotros hacemos muy bien en volver a esos escritos, volver a rescatar lo que realmente pasó. Porque ahora yo veo que alguien está en ese peligro de que, bueno, Gustav dijo tal cosa y está ahora llevando a interpretar lo que Gustav dijo. Entonces yo quiero agregar un poco eso. Busquen esos escritos. Busquen lo que otros dicen de este asunto, porque alguien lo dice con tal palabra, con tal frase, el otro lo dice con otra palabra, otra frase. Y para mí, estratégicamente, nunca hay que hacerlo sin averiguar todo eso en las Escrituras. Mira, ¿cómo estableces una relación linda, significativa, importante? Es atendiendo al otro, escuchando al otro, invirtiendo tu sincera actitud en el otro. Eso es iglesia. A eso vamos. Muchas gracias.